Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en La Luz en mi Andar y en esta serie de estudios hechos básicos de la fe. Hoy tendremos el último estudio de esta serie y ciertamente nos llena de placer el poder compartirlo con cada uno de ustedes, porque así como he tenido gozo en poder estudiar este material, sé que podemos tener gozo continuo, un gozo mutual en poder estudiar juntos tan hermoso tema. Primeramente, oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado, glorificado sea su nombre. Señor, gracias le damos en esta ocasión por la oportunidad de estar vivos y tener estos medios para poder estudiar de su palabra, aprender más de ella y especialmente ponerla en práctica en cada uno de los días de nuestras vidas, en preparación hacia ese hermoso día en que podremos estar con usted, Señor, manteniéndonos fieles a su palabra. Le pedimos, Padre, que seas con aquellos que aún no han obedecido el Evangelio, para que tengan un corazón abierto y puedan escuchar este mensaje y ponerlo en sus corazones, que son sus mentes, y así poder tomar una decisión en base a lo que escuchen directamente de su palabra. De igual manera, Señor, le pedimos por los que ya hemos obedecido para que podamos seguir el buen camino y que podamos ser luces y ejemplos para aquellos que sabemos que son muchos los que andan perdidos por el mundo, pero que a través de su palabra podemos ayudar a que ellos también busquen hacer lo que nosotros ya hemos hecho para ser parte de su familia. Sin más, Señor, todo esto se lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues sí, amados amigos y hermanos, estamos estudiando hechos básicos de la fe y como comentaba, hoy tenemos nuestra última lección. Recordamos el texto clave, lo encontramos en 2 de Pedro 3:18, que nos dice efectivamente que debemos de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es necesario para todo ser humano aprender más y más de la palabra de Dios, para que en algún momento se tome la decisión de obedecer a Dios y hacer su voluntad, y para quienes ya han tomado ese paso, entonces puedan seguir viviendo sus vidas, creciendo constantemente en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para saber cómo dirigirnos y cómo prepararnos para ese gran día, como he comentado en la oración que acabamos de hacer. Les invito entonces a que estudiemos el último tema de nuestra serie, que se llama o se titula Considerando el costo. Cuando consideras el costo, es, por ejemplo, estás en proceso de comprar una casa. ¿Hasta dónde puedes tener un presupuesto? ¿Cuánto puedes pedir prestado en el banco? ¿Dónde puede estar ubicada esa casa? Consideras todas estas situaciones antes de involucrarte en ese compromiso financiero. De igual manera, con lo que respecta a nuestra espiritualidad y especialmente nuestro destino eterno, necesitamos considerar el costo. Los cristianos, y especialmente aquellos que nos dedicamos al evangelismo, sea evangelistas o predicadores o maestros de la Biblia, a veces nos ven como si fuésemos agentes de ventas. A veces la gente tiene la idea de que nosotros estamos vendiéndole a Cristo a las demás personas. Y aunque no es así, sí hay cierto grado en el sentido de que estamos promocionando algo que es hermoso, algo que no te va a costar nada porque no tienes que pagar por él, sino que Cristo ya pagó el precio para que tú puedas ser añadido a su iglesia. Él ha dado las pautas entonces de cómo puedes ser parte de la iglesia que él edificó, tal como estudiamos en semanas anteriores. Con todo esto en mente, entonces podemos considerar de que es necesario analizar qué parte conviene, qué parte necesitamos seguir adelante para servir a Dios de la manera que a Él le agrada. De ahí que estamos hablando acerca de considerar este costo de poder llegar a ser parte de la familia de Dios, poder tomar las condiciones y ver qué me hace falta, qué debo de hacer, qué más hay involucrado en esta situación, qué hay más allá de todo esto. Es lo que estaremos dialogando durante esta lección en esta noche. Así que empecemos considerando el costo. Antes de convertirnos en cristianos, debemos considerar si estamos dispuestos a pagar el precio. Pero Marlon, usted acaba de decir que es gratis, Cristo ya pagó por ello. Sí, ya pagó por ello, pero el detalle está en que nosotros debemos valorar, necesitamos considerar las condiciones para poder estar en Cristo y poder ver que hay un gran costo, hay un gran precio, hay un gran compromiso de nuestra parte. ¿Cómo podemos saber eso? ¿Cómo saber en qué me estoy metiendo? Bueno,
es ahí donde está la enseñanza. Hemos venido durante semana tras semana, siendo hoy la 10ª semana, estudiando hechos básicos de la fe. Y hemos ido aprendiendo detalles sobre Dios, sobre Jesús, sobre su iglesia, sobre la adoración que hay que dar, sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento, sobre la Biblia. Todo este conocimiento lo hemos venido adquiriendo semana tras semana, estudiando estos hechos básicos para poder tomarlos en consideración en este momento. También comprendemos que hay una diferencia entre iglesia y denominación. Comprendemos que no estamos hablando de que nos agreguemos a una denominación de las miles que hay en el mundo, sino que estamos estudiando acerca de cómo puedo ser parte de la iglesia que Cristo edificó, de la iglesia que Cristo compró, de la iglesia que está en el plan de Dios del principio singular, una sola iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, sabemos y comprendemos esto en base a todos nuestros estudios y esto involucra una gran responsabilidad. Y sabes, involucra una gran responsabilidad porque hay dos pasajes de las Escrituras que nos ayudan a saber que este es un asunto serio. Esto no es algo que puedo tomar la decisión hoy y mañana dejarlo atrás. Y tal como el apóstol Pedro escribe en su segunda carta, leamos 2 Pedro 2, 20 al 22. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos, hablando de aquellos que han considerado el costo y han tomado una decisión, escapado de las contaminaciones del mundo, o sea, hemos dejado todo atrás, todo lo que era mundano, todo lo que era pecaminoso, lo dejamos atrás por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo sé lo que es correcto y lo que es incorrecto? En base a conocer la palabra de Dios, y ese es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha revelado todo lo que necesitamos saber para dejar una vida de pecado e involucrarnos en una vida de santidad. Enredándose otra vez en ella son vencidos. O sea, esa persona que tiene todo ese conocimiento y decide regresar al pecado. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque antes estaba condenado, antes estaba dirigiéndose a la muerte porque no tenía el conocimiento, pero ahora lo sabe y de todas maneras quiere volver atrás. Sabemos entonces que es todavía más problemática la situación, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Entonces, ¿qué estamos viendo en este texto? Simplemente se nos está haciendo saber. Conoces la verdad, has aprendido, has adquirido este conocimiento que es cómo saber en qué me estoy metiendo. He aprendido todo esto, he comprendido que hay una sola iglesia, estoy ya en ese punto en que quiero ser parte de esa iglesia y probablemente algunos ya estamos dentro de la iglesia y decidimos, esto no es para mí, hecho hacia atrás. Tristemente está rechazando ese santo mandamiento del que estamos mencionando. Está volviendo atrás. Les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito. Hemos visto eso en la vida real y nos produce asco, náuseas. Ver cómo un perro acaba de vomitar y se lo está comiendo. Entonces, estas personas están haciendo eso, están volviendo a esa porquería, sabiendo que no es buena, quieren volver a ella. Y habla acerca de sí mismo como el cerdo o el puerco lavado a revolcarse en el cieno, en el lodo. O sea, se acaba de lavar ese puerquito, ese cerdo está bien limpio y vuelve a revolcarse en el lodo. Son animales, no tienen el raciocinio que el ser humano tiene, siendo hecho a imagen y semejanza de Dios. Y entonces, hay personas que dejan ese raciocinio atrás porque no les gusta lo que es el compromiso que están adquiriendo. Al considerar el costo, dicen, prefiero dejarlo atrás. Entonces es importante saber en qué nos estamos comprometiendo porque hay una gran responsabilidad. Y es eso necesario porque una vez que adquiero esta responsabilidad tengo que seguir adelante porque no quiero perder el premio o la recompensa que hay al final de esta carrera. Continuamos precisamente porque al considerar el costo, ¿por qué es necesario esto? Nuestro Señor Jesucristo nos enseña hermosas lecciones al respecto, como tenemos en pantalla, Mateo 10, 32 a 39. Aquel que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Aquel que me rechaza o me niega delante de los hombres, yo le rechazaré o negaré delante del Padre. Pero parte importante de este texto está en las últimas partes, en la parte final del pasaje, dice que el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí.
El que ama a hija o hijo más que a mí no es digno de mí. Muchas veces la persona ya está en el punto en que conoce, tengo que obedecer el Evangelio, pero ¿qué pensará fulanito? ¿Qué pensará mi mamá? ¿Qué pensarán mis hijos? Yo voy a tomar ese paso aún y se echa hacia atrás. Está dándole más amor o preferencia a su, eh, a su familia de la carne que al Dios mismo, que a Jesucristo mismo. Entonces, quien hace eso, dice el Señor, no toma su cruz, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, el que sabe, tengo que hacer esto, hay una carga, hay una situación, hay un costo por delante para que yo entonces efectivamente sirva al Señor, le siga a Él, no es digno de Él. Es lo que dice el Señor. Si no podemos dar esa prioridad que Él merece, no somos dignos de Él. Son palabras muy pesadas. Palabras similares escribe el escritor Lucas cuando dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces vemos que es necesario considerar el costo, porque cuando nos involucramos en la vida cristiana, no debe haber un atrás. Hemos leído que hay un atrás y no es de provecho, no es de beneficio para nosotros. Entonces, considero el costo, es necesario considerar el costo, es un cambio radical, es un cambio de vida, pero es un cambio para bien. Y es eso necesario de considerar en estudios como el que estamos haciendo. Debemos alentar a quienes han tomado esa decisión. Pablo a los hermanos en Corinto les hace saber en su segunda carta, como vemos la referencia, que hoy es el día de salvación. Santiago nos dice que el día de mañana no está prometido para nadie, que la vida es como una neblina, como un vapor. Hoy estamos aquí, dentro de 10 minutos no lo sabemos. Entonces, es importante considerar el costo, y especialmente aquellos que lo están pensando, aquellos que están viendo esta lección y están meditando acerca de que sé que debo de hacer algo más. Quizás no sé muy bien ahorita qué es, pero sé que debo hacer algo más. Está en la responsabilidad de quienes ya hemos considerado el costo y hemos tomado la acción, alentarles a hacerlo. Y es por eso que vamos a ver dos breves secciones durante este estudio. Una de ellas, la primera, es para ti, amado amigo, que aún no eres cristiano, o que formas parte de una iglesia que, como estudiamos anteriormente, no reúne los requisitos o características de la iglesia que Jesucristo fundó, que Jesucristo edificó. Entonces, es importante meditar en esto para saber entonces que efectivamente hay algunos que quizás están viendo esta lección o escuchándola y aún no han obedecido el Evangelio. Hay unas palabras que Jesucristo dice a esas personas, palabras que tienen mucho peso y que causan mucho dolor. Porque hay muchas personas hoy en día que andan por la calle y dicen: yo amo a Cristo. Pero Cristo en Juan 14:15 dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y estas personas no han guardado sus mandamientos. Y entonces, a pesar de que digan que aman a Cristo, a pesar de que son buenas personas, a pesar que tienen buenas actitudes e incluso tienen señales, si se puede decir, que muestran la fe que profesan, van a escuchar estas palabras del Señor. Las encontramos en Mateo 7, versículos 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice. Muchas personas dirán: Señor, Señor, pero a no todos ellos realmente están haciendo o están dando el valor que Él tiene como Señor, como amo de nuestras vidas. Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice esas palabras entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué involucra hacer la voluntad del Padre que está en los cielos? Jesucristo procede a explicar, porque hay muchas personas que ciertamente van a hacer buenas acciones de sus vidas, pero no es suficiente. Muchos de ellos dirán: lo hacemos en el nombre de Cristo, bajo la autoridad de Cristo, pero no es así, y tristemente van a tener un mal destino, porque no han hecho la voluntad del Padre. Versículos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No, y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. ¿Te imaginas cuando llegue ese hermoso día, que no será hermoso para algunos porque escucharán estas palabras? Que frente a Jesucristo Él diga: a ustedes no les conocí, ustedes saben quién soy yo, pero no han hecho lo que les pedí que hiciera, porque les pedí que hicieran la voluntad de mi Padre, no la hicieron, así que nunca les he conocido. Apártense de mí, hacedores de maldad. Aunque decían ser
cristianos, aunque decían hacer la voluntad de Cristo. Estas personas, tristemente, no pueden llegar a gozarse de las bendiciones que hay en Cristo. Y de eso estaremos hablando en este momento. Porque si no has obedecido el Evangelio, quizás es porque tienes la duda de qué es obedecer el Evangelio. Y aunque en lecciones anteriores tal vez lo hemos tocado por encima, hoy me tomaré un tiempo para explicar, para meditar sobre qué involucra obedecer el Evangelio. La Biblia claramente establece lo que conocemos como el plan de Dios para salvar al hombre, o que en otras formas decimos plan de salvación. Es tan fácil como 5 pasos a seguir. Y van así. La Biblia claramente nos enseña que el primero de ellos es oír. Y eso estás haciendo ahorita en este momento. Cuando leemos Romanos 10, 13 al 17, empieza el primer versículo que muchos toman y se olvidan del resto del texto. Pero el primer versículo dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y así hay miles de grupos religiosos que enseñan con que digas que Jesucristo es tu Señor, ya eres salvo. Con que digas estas palabras, ya no tienes que preocuparte de tu futuro porque estarás en el cielo con Dios. Pero dejan parte del texto importante fuera de él. No podemos aislar solamente esa frase. De ahí que leamos versículos 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? O sea, ¿cómo puedes llamar por Jesucristo si no crees que Él es? Empezando por allí. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, ni siquiera sé quién es este hombre. Ya, alguien me dijo que dijera que Cristo es mi Señor y yo lo dije, pero yo no sé quién es. Vemos las preguntas que se están dando. No es tan fácil simplemente como decir Jesucristo es el Señor, ya soy salvo. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo pueden escuchar si no hay quien lleve ese mensaje y quien les haga saber esta realidad? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? De ahí que es tan necesario que personas en la fe puedan salir y llevar el mensaje de Dios, llevar y proclamar las buenas nuevas y el plan que Dios tiene para la salvación de la humanidad. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hay personas que aunque escuchen este mensaje y aunque escuchen la palabra de Dios ser predicada y proclamada, deciden no obedecer. De allí que afirma el escritor Pablo a los hermanos en Roma, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Aquí no se trata que me escuches a mí. Aquí no se trata de que escuches mis opiniones o mis experiencias. Aquí se trata de que Dios quiere que escuchemos lo que la palabra de Él dice. Y cuando escuchamos la palabra que Él dice, esta cala en nuestros corazones. Y es como en la parábola del sembrador, esa buena semilla que cayó en un buen suelo, tuvo raíces, creció y dio buen fruto. Entonces, tenemos esta situación en primer lugar que la Biblia claramente establece, es a través de lo que escucho de la palabra de Dios que desarrollo mi fe. Entonces, es el primer punto acerca de cómo puedo obedecer el Evangelio. Bueno, desarrollo mi fe en base a lo que he oído y no lo que he oído de un hombre, sino de lo que la palabra de Dios nos ha hecho saber a través de que ha sido revelada por Él. Creer. Juan 8:24 dice, os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, Jesucristo hablando, en vuestros pecados moriréis. Necesitamos creer efectivamente que Jesucristo es yo soy, y yo soy es Dios, es Jehová. Y Hebreos 11:6 nos hace saber claramente que sin fe es imposible agradar a Dios, porque debemos en primer lugar creer que hay Dios, creer que Dios existe y que galardona a aquellos que diligentemente le buscan. Entonces, a través del estudio de la palabra de Dios, la he oído, entra en mi corazón, genera esa fe en mí, la palabra de Dios me ayuda a desarrollar esa fe, creo que efectivamente Dios existe y que efectivamente también su Hijo existe, Jesucristo, y entonces procedo al arrepentimiento, procedo a mentalizarme de, he escuchado estas palabras, he leído la palabra de Dios, veo que dice cosas que yo estoy haciendo que no son correctas y debo dejar de hacerlas. Entonces, eso genera ese cambio de mente que es el verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento no es decir, lo siento. Arrepentimiento es cambiar de actitud. Hacía algo que es incorrecto, ya no lo hago más. Mi mente ha cambiado, mi pensamiento ha cambiado. Sé que eso es malo y tengo que dejarlo atrás. Y efectivamente, como leemos en Hechos 17:30,
Dios en algún momento pasaba o ignoraba algunas cosas, pero hoy que nos ha dado su revelación completa de lo que Él espera que hagamos, no dejará pasar por alto que las personas no se arrepientan. Como termina el versículo, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. Nadie queda por fuera. Todo ser humano en todo lugar del mundo debe de arrepentirse. Ahora manda a todos que se arrepientan. Pues bien, teniendo estos tres, nos quedan dos. El siguiente es confesar. Confesar no es ir donde un hombre y decirle, saber, he pecado, he hecho este tipo de cosas, dígame qué debo hacer ahora. Confesar es decir la misma cosa. Recordamos que Jesucristo le dijo a Pedro acerca de una roca. Le habló acerca de que por qué esa roca era importante para el establecimiento de la iglesia que él iba a edificar. Porque esa roca era esa confesión. ¿Cuál fue la confesión de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Similar a las palabras que dijo el hombre eunuco cuando estuvo con Felipe en el desierto. Y se da esta situación de que se hace saber que efectivamente este hombre dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es la confesión que Dios está esperando que hagamos. Ciertamente hay otros momentos en los que Él espera que le hagamos saber sobre nuestras faltas, pero en este caso en particular, lo que es importante es poder tener el valor de frente a la humanidad, hacer saber, yo creo que efectivamente Jesucristo es el Hijo de Dios. Haciendo esa confesión, vemos estos 4 puntos y mucha gente quizás ha hecho una especie de confesión en lo que se conoce como la oración del pecador, porque dicen que Jesucristo viva en sus corazones, pero no es suficiente, no para allí. Y no para allí porque hay un punto que es el que muchos se oponen, porque lo consideran innecesario. Y sí, probablemente sabes de qué estoy hablando. Estamos hablando de ser bautizados, el bautismo. Muchos son los pasajes que nos enseñan sobre ello, pero precisamente mira, por ejemplo, Marcos 16:16. Marcos 16:16 nos dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora bien, yo fui bautizado cuando niño. Mis padres en la religión que practican me bautizaron siendo un bebé. Pero la palabra de Dios que dice, el que creyere y fuere bautizado. ¿Un niño de meses puede creer? ¿Puede tener el raciocinio para saber que existe un Dios? ¿Ha escuchado la palabra de Dios? Puede que sí, puede que sus papás le prediquen, puede que sus papás le hablen sobre Dios, pero el niño tiene la suficiente madurez para decir, efectivamente yo creo que Cristo es el Hijo de Dios, que pueda decir yo creo que Dios existe. Además, en su corta edad y en su inocencia, ¿puede él arrepentirse de algún pecado? Vemos que todo ese proceso que algunos grupos religiosos practican no es correcto ante los ojos de Dios, porque están bautizando a alguien que no tiene por qué ser bautizado, porque ni siquiera tiene el conocimiento para ello. Entonces, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es necesario el bautismo y tiene que ser bien hecho. Hechos 2:38, recordamos que se nos hace saber acerca de cómo Pedro le dice a los hombres que deben arrepentirse y ser bautizados por el perdón de sus pecados. Tenemos 1 Pedro 3:21 que nos dice acerca de cómo el bautismo ahora nos salva. Siempre presta atención a esa palabra y busca ese versículo. Ahí dice N-O-S, no N-O. El bautismo ahora nos salva, hace la afirmación Pedro, haciéndonos saber que el bautismo ciertamente es esencial para la salvación del hombre. Y Romanos 6:3 y 4 nos habla acerca de que debemos ser sepultados junto con Cristo, y eso lo hacemos a través del bautismo. A través del bautismo somos totalmente sumergidos en agua para ser muertos, sepultados y al salir del agua, entonces resucitados, representando efectivamente el Evangelio, que es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, teniendo todos estos 5 pasos, hay algo que necesitamos comprender. El bautismo es inmersión. El bautismo no es un poquito de agua. Se muere algún ser querido tuyo, ¿vas a pedir que entierren solamente la frente de esa persona? ¿Que el resto del cuerpo se quede por fuera? No. Entonces, si el bautismo representa una sepultura, todo el cuerpo debe ser cubierto. De ahí que todo el cuerpo necesita ingresar al agua y entonces salir de ella para ser resucitado, para andar en esa nueva vida, en esa nueva criatura, como las escrituras nos enseñan y los pasajes que tenemos en cuestión nos mencionan acerca de ello.
también es necesario comprender que es para lavar nuestros pecados. No es para agregarme a la iglesia tal, no es para decir que soy salvo, no. El propósito principal del bautismo es lavar nuestros pecados, quitarnos esa carga de encima, quitarnos esa, como dice Isaías, que nuestros pecados siendo rojos como el carmesí, ahora son blancos como la lana. Entonces, tenemos esa situación de poder comprender, me he quitado esa carga, ahora estoy limpio. Primera de Pedro 3:21 menciona también acerca de eso. Simplemente limpiarse como quien se ha dado una ducha o un baño, sino que literalmente la palabra de Dios en ese momento cuando ejecutamos ese evento, somos limpios completamente de toda la carga de pecado que llevamos. Somos una nueva criatura. Y esa criatura está vestida, revestida, cubierta de Jesucristo. Gálatas 3:27. Y solamente en Jesucristo están las bendiciones espirituales, como leemos en Efesios 1:3. Pues bien, amado amigo, si aún no has obedecido el Evangelio y formas parte de una iglesia, quiero sinceramente y de todo corazón decirte que si esa iglesia no enseña de esta manera que el hombre debe ser salvo, de esta manera, no es la iglesia que Jesucristo construyó. Porque la palabra de Dios claramente especifica todo lo que acabamos de mencionar, todo lo que es requerido en este plan de Dios para salvar al hombre. Acciones en las que el hombre necesita involucrarse para entonces comprender cuál es el plan de Dios para que Él sea parte de su vida. Un hermano al que aprecio mucho, hermano Philip Sanders, en una publicación de Facebook hace unos años escribió lo siguiente. Dice así: el Nuevo Testamento nunca contempla a una persona salva como una no bautizada. Uno no es cristiano hasta que es bautizado. Uno no es lavado hasta que es lavado en el bautismo. No es purificado hasta que obedece la verdad. No está limpio de conciencia hasta que apele a Dios en el bautismo. Si alguien te ha dicho que el bautismo no es necesario para la salvación, tristemente te ha engañado. La palabra de Dios es clara sobre ello y te invitamos y te instamos a que puedas tomar ese paso de ser bautizado por el perdón de tus pecados y así agregado por Jesucristo a su iglesia, como hizo en ese primer día, en ese día de Pentecostés, hace poco menos de 2000 años, tal como leemos en el libro de Hechos 2. Ahora bien, ¿qué ocurre si ya has obedecido el Evangelio? Bueno, si ya los has obedecido, lo más seguro sabes que el pasaje que estoy por citar lo debes de saber hasta de memoria. Porque en ese pasaje en Apocalipsis 2:10 se nos dice que debemos ser fieles hasta la muerte. No se trata de que una vez salvo, siempre salvo, como otros grupos religiosos enseñan. Una vez que he obedecido el Evangelio y he sido bautizado y mis pecados han sido perdonados, tengo que mantenerme fiel hasta la muerte. No es que ya hice eso y ya tengo que despreocuparme el resto de mi vida. Es necesario entonces que siga el camino correcto, que viva de acuerdo a la palabra de Dios. De ahí que es necesario entonces siempre estar estudiándola y meditando sobre ella. Debo ser fiel hasta la muerte y ciertamente recibiré esa corona de vida, tal como Jesucristo le reveló a Juan en este libro de Apocalipsis. Pero nos hace saber parte de nuestro trabajo. Porque sí, obedecí el Evangelio, ya suficiente, me quedo sentado, asisto el domingo a los servicios de adoración, no. Es necesario seguir estudiando esto, es necesario seguir estudiando, enseñando, aprendiendo, poniendo en práctica. Y es necesario que se nos recuerde qué es lo que debemos de tener en práctica. Y Pedro lo hace saber en su segunda carta, versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Es necesario para cada uno de nosotros seguirnos recordando: esto Dios quiere que hagas, esto Dios quiere que hagas, Dios quiere que sigas en este camino. Es importante, es necesario y es debido. ¿Por qué? Para estar confirmados en la verdad presente. Mientras yo siga caminando el camino de luz, el camino correcto, y siga practicando lo que dice en él, puedo estar tranquilo de saber voy en el camino que debo de seguir. Pedro escribió esto precisamente a cristianos. Y en el primer versículo de esa carta dice una hermosa frase en la que dice que personas que tienen una fe igualmente preciosa que la nuestra. Amado hermano, compartimos la misma fe. Y es una fe hermosa, es una fe preciosa, es una fe poderosa.
De allí que entonces es necesario que nos estemos recordando acerca de la misma, que nos estemos alentando unos a otros, que nos estemos exhortando unos a otros, seguir en el camino de la verdad, seguir esta carrera hasta el final, vivir fielmente hasta la muerte. Pero no basta solamente con eso. También necesitamos preparar futuras generaciones. Necesitamos preparar a los hermanos. Necesitamos encontrar hombres que puedan dar la talla, que puedan llevar el mensaje, y seguir enseñando y continuar enseñando generación tras generación. De modo tal como Pablo dijo a Timoteo, encargarle a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, la enseñanza no acaba cuando una persona se bautiza. La enseñanza más bien continúa ahora en ese crecimiento de la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como el pasaje que hemos utilizado de tema para toda esta serie de estudios. Es hermoso el saber que al considerar el costo podemos ver la gran ganancia que va a haber. Ganancia para el que no ha obedecido y puede obedecer hoy en día, y para el que la ha obedecido y se mantenga fiel hasta la muerte. ¿Cuál es entonces nuestro deseo ahora que estamos terminando este estudio? Amado hermano, es el deseo de este servidor y de cada persona que vive el cristianismo y hace todo lo que está a su alcance para servir a Dios, que toda persona pueda tener la oportunidad de ser salva, que todas las personas puedan llegar a tener la oportunidad de ir al cielo. Es de allí que Dios no se cansa. Dios nos hace saber, Pablo le hace saber a Timoteo, siendo inspirado, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos. Él no quiere que nadie se pierda. Él desea que todos podamos gozarnos de estar en su presencia. Vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? La palabra de Dios, la Biblia. Que las personas puedan llegar, ver, la Biblia dice esto y espera que sigas este plan y entonces pueda ser añadido o agregado a la iglesia del Señor por Él mismo. Y entonces no te pierdas, sino que Dios quiere que seas salvo, que todo hombre sea salvo. Es el deseo de este estudio. Es el deseo durante estas 10 lecciones que hemos puesto de poder aclarar bases para la fe, de que puedas comprender esto es lo que Dios dice y no lo que fulano dice. Esto es lo que la palabra de Dios revela y no lo que el decreto de un hombre dice o la tradición de un hombre dice. Porque ciertamente Dios quiere que nadie se pierda. Él no retarda su promesa. Dios nos está dando el tiempo. A veces no comprendemos eso y nos hacemos la pregunta, ¿cuándo Dios ya que se acabe esto? Pero Dios en su infinito amor nos está dando la oportunidad, está esperando. Él no retarda su promesa. Él no quiere que nadie se pierda. Aunque las personas piensen, ¿por qué te demoras, Dios? Dios está dando tiempo, pero ese tiempo no es eterno. Ese tiempo, ese día llegará. Él no quiere que nadie se pierda, Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que cada ser humano que ha caminado en esta tierra pueda, mientras está vivo, llegar al punto de comprender, esta no es la vida que debo de seguir. Debo de seguir a Dios, debo seguir su voluntad, debo someterme a Él, debo obedecer el Evangelio. Es así como comprendemos esto, porque precisamente el versículo que no está en pantalla en este momento, el que sigue, 2 Pedro 3:10, nos dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Y como estudiamos la semana pasada, la venida del Señor es inminente, va a ocurrir, pero nadie sabe cuándo será. Es de allí por lo que es importante que estemos preparados para ella. Amado hermano, amado amigo que estás viendo esta lección, gracias por acompañarme. Gracias por estudiar conmigo, pero sobre todo, gracias por dar la oportunidad de que la palabra de Dios sea dicha, que la palabra de Dios sea oída, que sea proclamada y que te ayude en tu vida de hoy y la vida futura. Que puedas ser una persona que diligentemente busca a Dios, se somete a su voluntad, hace su voluntad y no solamente dice Señor, Señor. Amado hermano y amigo, gracias. Gracias por acompañarme en estos estudios. Gracias por ser parte de ellos. Que Dios te bendiga ricamente en lo que pueda hacer de ayuda. Sabes que cuentas con este servidor. Sabes que cuentas con los demás expositores aquí en La Luz en Mi Andar. Y sabes que cuentas con cada uno de los cristianos que forman parte de la hermosa y poderosa iglesia de Cristo, su cuerpo, en el que hay tantos miembros
y todos debemos de trabajar en unión, no en división, dando lo mejor de nosotros para servir a Dios de aquí hasta que llegue ese gran día. Sea que pasemos al paraíso y esperemos allí, o sea que nuestro Señor venga mientras aún estamos vivos, pero estar preparados para ese hermoso día. Dios te bendiga, gracias por estudiar con nosotros y espero tengas una hermosa noche.